llegara a presentarse de una manera, en una enfermedad, como decía nuestra hermana, de uno mismo, de un ser querido. Llegan también a nuestras vidas los problemas económicos. Los que son padres de familia van a entenderme muy bien a lo que me refiero, que es muy difícil el no tener ingresos y al saber que los hijos piden que comer y es muy difícil y uno se le parte el corazón al saber qué le puedo dar. Y así mismo puede llegar la prueba, así en la parte económica, también en las partes en las relaciones personales, en las amistades, en los novios, en los matrimonios, y así y así. Y una prueba lo que estamos pasando, la inseguridad de este país. ¿Cuánto quisiéramos asistir más a la casa del Señor? Para mí es un deseo que yo lo quiero que se hagan más cultos entre semanas, como lo solíamos hacer anteriormente a la pandemia, como desaprovechábamos, yo digo en mi interior porque yo lo hacía también, desaprovechábamos ese momento, los aires libres, los cultos de los viernes. Entonces, como el Señor desaprovechamos todo ese tiempo, y la verdad, esto de la inseguridad, como quisiéramos que acabara. Entonces, todo esto vamos a pasar por caminos difíciles, pero déjenme decirle una cosa, joven: las luchas y todo lo que vamos a pasar, el Señor dice que hay esperanza. Dice el Señor va a estar con nosotros en todos estos momentos. Su palabra dice que podremos soportarlas, y aún dice que vamos a prosperar a través de ellas, vamos a salir victoriosos, pero debemos hacer algo: buscar su rostro en los momentos difíciles. Y es importante para la vida cristiana el sufrimiento. ¿Por qué es importante? Porque nos permite aprender. Dios quiere que seamos perseverantes. Quiero leer también el versículo 2 de Santiago. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, ¿qué quiere decir en este libro, en estos pasajes? Que el cristiano vamos a pasar sí o sí por situaciones y problemas muy complicadas. Santiago no dice en caso de, o quizás, o tal vez, dice ¿cuándo? ¿Qué quiere decir? Que sí o sí vamos a tener problemas, con total seguridad. Vamos a pasarlo, que no nos venga como sorpresa. En el libro de 1 de Pedro 4:12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si fuera cosa alguna extraña que os aconteciese. Dice que miremos cómo sacarle provecho. Muchas veces las pruebas que llegan a nuestra vida vienen del entorno externo. Vamos a ser perseguidos como cristianos. Pero quiero definir el concepto de persecución. Dentro del diccionario significa seguimiento, hostigamiento, acosamiento, acechanza, acoso. Entonces, ¿han pasado por estos momentos? ¿Hemos pasado por algunos de estos conceptos que nos dice la definición? Yo creo que sí. La persecución muchas veces llega a nuestra mente como algo que sucedía en tiempos anteriores, como en la iglesia primitiva, que los encarcelaban, los torturaban y los mataban. Pero tiene mucho más concepto este término de persecución, tiene que ver con el acosamiento. Y el diablo va a estar siempre a nuestro lado, siempre va a estar enfrente de nosotros acosándonos. ¿Cómo? A través de nuestro entorno, de nuestro trabajo, de las universidades. Vamos a estar rodeados de todo este entorno. No podemos vivir en una burbuja. Y el diablo va a usar esto en nuestra contra. ¿Cómo? Un ejemplo. Ya se acerca esta de las fiestas de Navidad. A los que trabajan, muchas veces esto llega a pasar como una reunión social. Y muchas veces en esas reuniones sociales nosotros debemos asistir, debemos socializar. Pero ¿qué pasa? Muchas veces se presenta que va a haber bailes, va a haber alcohol. Y entonces va a haber múltiples cosas que el Señor sabe que no le agrada. Pero usted, joven, debe estar firme, ¿verdad? Debe decir que no. Porque las personas en sí van a querer, van a acosarlo, van a decir: toma, no va a pasar nada, nadie te ve, nadie te va a
orar, pero es el diablo hablando a través de su instrumento. Pero usted tiene que permanecer firme y decir que no. Entonces, otra prueba que puede presentarle a sus vidas viene del interior de nosotros. ¿Qué quiere decir? En la manera de buscar al Señor. ¿Cómo? Cuando lo buscamos a nuestra propia manera, lo buscamos en los tiempos que nos sobra, y eso no está bien ante los ojos del Señor. Él quiere la prioridad sobre todas las cosas. Él quiere que nosotros busquemos su rostro en las madrugadas, no darle lo que sobra, no decirle: Señor, primero voy a ver las series, primero voy a ver mis películas, voy a relacionarme con mis amigos. No, el Señor quiere lo primero. Él quiere siempre que nosotros lo prioricemos, que oremos, que leamos su palabra, invirtamos el tiempo. Entonces, quisiera también añadir sobre el término prueba y castigo. Muchas veces piensan que es lo mismo, pero son totalmente distintos. El castigo de Dios proviene de aquellos que hacen, los que andan en desobediencia, los que andan en rebeldía, los que no están en su palabra, y como tal va a ocurrir cosas que usted va a tener que asumir las consecuencias. Pero la prueba es totalmente diferente. Esto ocurre para los que hacen la voluntad de Dios, los que hacen conforme a su palabra. Esto viene a nosotros como un aprendizaje. En el versículo 2 dice que tengamos sumo gozo. Este mandato puede ser poco realista, porque Dios quiere que suframos, pero debemos mirar el panorama completo. Las pruebas para nadie va a ser agradable, nadie va a mirarlo con agrado, pero debemos apuntar a algo más. ¿A qué va a llegar con qué fin llegan nuestras vidas? ¿Verdad? ¿Con qué efecto positivo? Dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Otro versículo dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Eso lo podemos encontrar en el libro de Juan 16:33. Entonces, es importante que el cristiano pase por diversas pruebas. ¿Por qué? Porque nuestra fe en Dios va a ayudar a perseverar, vamos a estar más cerca del Señor en esas circunstancias difíciles. ¿Cuál es la primera reacción que usted toma al momento que golpea la prueba? ¿Cómo reacciona? ¿Cuál es su primera reacción? Cuando estamos bajo presión, ahí se ve nuestro verdadero carácter, lo que somos. Cuando marcha todo bien, es muy fácil ser cristiano, es muy fácil ser amable, ser bondadoso, darle la mano. Pero ¿qué pasa cuando pasamos por momentos injustos, cuando nosotros no hemos hecho nada malo y sin embargo nos acusan? ¿Qué pasaría? ¿Cómo actuaríamos? Entonces las luchas deben motivarnos a clamar a Dios, deben hacer que nosotros busquemos al Señor a través de la oración, que lo alabemos, que aprovechemos el tiempo. Nuestra esperanza está puesta en Él. Entonces las pruebas son necesarias para el cristiano porque somos personas maduras y completas en Él. Dice en Hebreos 12:6: Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y que considera a su hijo. Si ahora ustedes están sufriendo es porque Dios los ama y los corrige como si fueran sus hijos, porque no hay padre que no corrija a su hijo. Entonces, en vez de quejarnos ante la dificultad, debemos considerar como una oportunidad para crecer en ella. Miren el ejemplo de Pablo. Pablo practicaba lo que predicaba, lo que le decía a los filipenses cuando estaba en aquella cárcel, con Pablo y Silas, que estaban con cadenas, habían sido torturados, pero ellos estaban alabando el nombre del Señor. Y años después escribió esta epístola diciendo en Filipenses 4:7, dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracia. ¿Y qué es lo que el Señor hace? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones.
¿Sí está notando? Dice el Señor que cuando tengamos esas cargas, acudamos a Él, y dice, y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. El Señor dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Es una bendición saber que el Señor quiere que lo busquemos, y Él dice que estará con nosotros en los momentos más difíciles. La perseverancia hace que nosotros lleguemos a ser perfectos, porque lo buscamos a Él. Dice en el versículo 4, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, no les va a faltar nada. Quiere decir, vamos a tener todo lo necesario. La perseverancia es necesaria, produce madurez y fortaleza espiritual. Debemos pedir al Señor a través de las circunstancias que nos llega a venir. Él nos dará todo para soportarlo con paciencia. Sin embargo, esto no procede de nosotros mismos. Nadie va a querer meterse en una situación difícil. Nadie va a querer meter la mano donde sabe que le va a producir dolor. Esta es cuestión que el Señor nos va a poner en nuestro camino. ¿Para qué? Para que nosotros buscamos a Él. Él nos dará la sabiduría, el conocimiento, y vamos a tomar decisiones sabias en todas esas circunstancias difíciles. Así que, joven, no se centre en la prueba, ¿verdad? No confiemos en nuestro propio entendimiento, en nuestras propias ideas. Cada circunstancia y cada problema debemos aprenderla y apoyarnos plenamente en el Señor. En el versículo 5 dice, ¿qué es la verdadera sabiduría que Dios ofrece? La verdadera sabiduría de Dios es ponerla en práctica. La sabiduría de Dios no se trata que usted, joven, tenga que memorizar versículos y que quede solamente ahí. No, sino que tiene que avanzar, aplicarlo. Yo he traído un ejemplo, un versículo tan conocido que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Usted para qué es lo que significa para ustedes? Dice, para mi vida es saber que el Señor es el creador de todas las cosas, que Dios existe, que Dios es real, que Dios es omnisciente, omnipresente. Quiere decir que todo lo sabe. Y como acto de esto debemos ponerlo a la práctica, debemos mostrar respeto, darle la honra a Dios en todo lo que hagamos, porque Él ve todo lo que hacemos y nos observa. Precisamente ahorita en este momento sabe qué pensamiento llega a sus mentes. Entonces, cuando venimos a la casa de oración, usted debe ser respetuoso, no debe hablar dentro de este lugar. Como decían nuestros líderes, nuestra hermana Miriam, siempre nos dice guardar la reverencia, porque aquí el Señor está presente. Amén. Usted debe demostrar, tiene que ser respetuoso en este lugar, porque aquí venimos solamente a adorar al Señor. Entonces debe ponerlo en práctica, debe poner mucho más. Eso es un ejemplo, pero hay muchos más versículos que usted debe aplicarlo, y ahí es cuando ve la verdadera sabiduría. El Señor ve con agrado, porque no solamente se detiene a leer el pasaje, sino que lo aplica en su diario vivir. Entonces permitamos que la palabra de Dios nos transforme, que no salgamos como entramos, sino que haya un cambio en nuestras vidas. Es importante aplicarlo, debemos ponerlo en sus manos para que podamos tomar mejores decisiones. Como segundo punto, dice que Dios quiere que seamos humildes. En Santiago 1, del 9 al 11 dice, si alguno de ustedes es pobre, debe sentirse orgulloso de lo que mucho que vaya ante Dios. Si alguno es rico, debe sentirse feliz cuando Dios lo humille, pues las riquezas duran muy poco, son como las flores del campo. Cuando hace mucho calor, las plantas se secan, entonces sus flores se marchitan y pierden su belleza. Lo mismo pasa con el rico, ni él ni sus riquezas durarán. Entonces, ¿qué nos quiere tratar de enseñar Santiago? Que durante las pruebas esto debe borrarse, las fronteras sociales. Esto divide a la iglesia de Dios. Entonces, no deberíamos hacer distinciones sociales, no deberíamos tener mayor inclinación a aquellos que tienen, y a los que no tienen dejarlos a un lado. El Señor no lo ve con agrado. En el versículo 9 dice que las personas con escasos recursos, a los pobres,
deben tener mucho gozo. ¿Por qué deberían tener mucho gozo? Porque han soportado el tiempo de escasez. Y eso va a hacer valorar las cosas de Dios. Joven, usted, no sé si usted ha pasado por un momento en el cual ha faltado algo en su hogar. Entonces, hay momentos en los cuales llegan esas cosas a nuestra vida, pero no las valoramos, porque no nos falta nada, porque sobra incluso, y despreciamos aquello que nuestros padres lo traen diariamente. Pero ¿qué pasa cuando comienza a escasear el alimento? Vamos a recordar aquel momento cuando despreciamos esas cosas. Entonces, cuando llega la prueba, vamos a entenderlo, ¿verdad? Vamos a valorarlo. Entonces, lo que se refiere en este versículo, a los pobres van a valorar lo que tienen, lo que Dios les ha dado. Entonces, así mismo debemos estar nosotros, valorar en cada aspecto que el Señor nos ha dado. Todo lo que el Señor nos da debemos tratarlo y debemos valorarlo. Y a las personas con ingresos, los que son ricos, dicen, gócense en las pruebas cuando sean humillados, pues el Señor va a tratar con los ingresos de los hogares. Quiere decir que va a haber un momento en los cuales el Señor pone estas pruebas porque quiere que la mirada del cristiano esté puesta en Él y no en las riquezas de este mundo, en las fortunas. La verdadera riqueza espiritual es aquella que está cuando desarrollamos nuestra vida espiritual, no en cuánta dinero tengamos en nuestras cuentas, porque eso se puede perder fácilmente. Un día lo tenemos y un día no. Mírese usted cómo en las noticias como una persona perdió todo lo que tenía y cómo llegó a volverse loco. ¿Por qué? Porque su mirada estaba puesta en la riqueza de este mundo. Mas el cristiano sabe muy bien que esto es perecedero. Es de momento sí, de momento no, que va a pasar, que va a haber momentos que vamos a tener y otros momentos que no lo vamos a tener. Entonces, el cristiano va a estar puesto en las cosas de Dios, porque el Señor es el que provee todas estas cosas. Entonces, tanto el rico como el pobre, Dios los trata por igual. Dios lo ve y nos ama con mucho amor. Y así mismo debemos ser nosotros los cristianos, debemos tratar a todos por igual. No porque uno tiene, no, sino todos por igual. Debemos también, mediante la prueba, valorar la bondad de Dios. Debemos recordar las promesas que nos da. Dice el libro de Santiago, bienaventurado al varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dice este pasaje que es peligroso cuando uno se centra en los problemas. Uno puede traumarlo, porque dejamos de escuchar la voz de Dios y peor aún, recordar sus promesas. Santiago nos dice que el verdadero gozo es a través de las pruebas. No dice bendito el hombre que nunca es tentado. Tampoco dice bendito el hombre que encuentra toda tentación fácil de vencer. En cambio dice, la promesa de bendición se da a quien soporta la bendición. Joven, hay un regalo especial de la bendición de Dios para que digan no a la tentación y sí a las cosas del Señor. Entonces, la vida genuinamente gozosa no es aquella en la que no haya pruebas. Uno encuentra el gozo mientras persevera en la prueba. Dice, bienaventurado, se refiere a algo muy superior, a un estado de felicidad terrenal o temporal. Habla de un gozo en el espíritu que uno tiene en esos momentos difíciles. Solo esto es posible cuando recordamos su promesa. Y una de estas lo dice en este versículo, que nos espera la corona de vida. Entonces debemos siempre estar en las promesas de Dios y no en las tribulaciones. Porque si nos centramos en nosotros mismos, nos llenaremos de ansiedades, vamos a llenarnos de dudas, vamos a tener el deseo de controlar nuestros asuntos con nuestras propias manos. Y eso está mal, porque nosotros no podemos equivocar, somos humanos, podemos tomar decisiones equivocadas. Entonces, mejor dice el Señor, dámelo a mí, yo haré lo mejor para ti, yo te daré la paz en esos momentos difíciles, pero busca mi rostro. Él nos prometió algo y se encuentra más allá de este mundo lleno de problemas. Una de las promesas que debemos recordar mientras pasamos en las pruebas
que Él nos da la vida eterna y eso nos debe llenar de gozo. Entonces, solo Dios da buenos dones. En el versículo 13 dice: cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces del cielo. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo, por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Entonces en el versículo 12 habla de tentaciones, pero en el versículo 13 llega a ahondar aún más a qué es lo que se está refiriendo, y habla sobre el hecho de ceder ante el pecado. Hay personas que caen en el pecado producto de lo que no se afirman en las cosas del Señor. Tienen aquí, cuando pasan esos problemas, siempre tiene la persona a decir, es culpa de Dios, porque Él me metió en esta situación. Entonces no reconocen que la responsabilidad es de uno mismo, porque aquellas personas quisieron hacerlo a su propia manera. Entonces no culpemos a Dios cuando nos pasen estas cosas. Entonces la tentación no viene de parte de Dios. Él, a pesar de que la permite, en sí mismo no nos seduce a hacer el mal. Dios permite que Satanás nos tiente. ¿En qué caso? El ejemplo de Job, ustedes lo conocen. Dice que Job le fue quitado a los hijos, le quitaron las posesiones, le quitaron muchas cosas, incluso la enfermedad en su cuerpo. Pero ¿por qué Dios quiere que pasemos por esto? Pero el Señor tiene un propósito sobre todas estas cosas. ¿Para qué? Quiere refinar y pulir nuestra fe. Quiere ver un crecimiento en nosotros que nos ayude a crecer en Cristo Jesús, buscando cada día más depender de Él. Entonces podemos resistir la tentación si solo acudimos a Dios en oración. ¿Y qué? Escudriñando su palabra. Entonces profundicemos las Escrituras día a día. Dígale al Espíritu Santo de Dios que lo ayude, que lo guíe a entender todo eso, y que a través del día a día lo pueda aplicar. Entonces no dude. Entonces esto es lo que el Señor quiere a sus vidas. ¿Cuál es la fuente de nuestras tentaciones a pecar? Santiago dice que Él no es el que origina nuestras pruebas. A pesar de que Él es el tentador, Satanás dice en otra instrucción que quiso hacer caer al Señor. Pero en vez de eso dice que nos indica que la tentación se produce por nosotros mismos, por nuestros actos pecaminosos. Dice el versículo 14 que esto lo hace nuestra naturaleza, nuestros pensamientos, y no debemos dejarlo actuar más. Que no traiga esto consigo a la acción de pecar. Esto al Señor no le agrada. Entonces debemos siempre estar afirmándonos en Él. Dios es santo, Dios es puro, es el único. Los únicos responsables somos nosotros. Muchas veces llegamos a pensar, ¿por qué nos ocurren estas cosas? Dios me estará castigando. ¿Acaso Él está enojado conmigo? No, querido. Dios siempre tiene buenas intenciones en nuestras vidas. Siempre quiere lo mejor, como dice su palabra, que es tan conocido. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a sus propósitos, son llamados. Romanos 8:28. Dios tiene siempre buenos planes con nosotros. Si permite que las pruebas, es con el fin de fortalecer nuestras vidas, nuestra fe, y que solamente debemos confiar en Él. Como tercer punto, Él quiere que obedezcamos su palabra, que la aceptemos. Dice el versículo 19: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Aquí menciona que hay dos obstáculos en los cuales no permitimos recibir la palabra de Dios: el hecho de no estar escuchando a los demás y la falta de control en nuestro carácter. Este principio está relacionado también en nuestras relaciones con los demás hermanos creyentes. Cuando no estamos dispuestos a escuchar, siempre podemos andar malos entendidos, pueden producirse problemas, palabras airadas y hirientes. Este comportamiento no le agrada al Señor. Dice, la ira del hombre no habita la justicia de Dios. La ira, recuerde usted que es una obra de la carne, debemos desecharlo. Entonces debemos descartar toda inmundicia, y a la hora de estar en la lectura de su palabra debemos escuchar lo que tiene el Señor para nuestras vidas. Entonces quitemos, como decirlo, esa cera que hay en nuestros oídos que impide que la palabra de Dios ingrese a nuestra vida. Deje que la palabra de Dios transforme nuestras vidas. Debemos así que erradicar esa forma de nosotros de airarnos por cualquier cosa. ¿Cómo lo podemos erradicar? Humillándonos ante Él, sometiéndonos a su voluntad, y su palabra debemos aceptarla tal y como es Él. ¿Cómo es Él? Como es. No debemos nosotros cambiar la palabra. Deje que la palabra haga cambios en usted. Dice en el versículo 22: sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La aceptación sincera de la palabra de Dios exige una acción. La palabra de Dios nos llama a orar. Así que es importante, primero, como primer paso, escuchar. Dice en Romanos, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es muy importante escuchar, pero no debemos solamente quedar ahí, sino poner en práctica lo que dice. Lo que dice el Señor en el versículo 22, comenzando, no es una sugerencia, es una orden. Asimismo, cuando le dice, sed lleno del Espíritu Santo, sed es una orden. Asimismo, aquí lo trata, sed hacedores de la palabra, es una orden. Es lo que continúa después de haberlo escuchado. De lo contrario, solo se están engañando a ustedes mismos, creyendo que están haciendo la voluntad de Dios. Es una necedad que usted escuche la palabra de Dios y después no hace lo que ella dice. Dice Santiago, y pone este ejemplo muy claro: este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Entonces aquel que solamente oye la palabra de Dios, pero no la pone en práctica, tiene este mismo sentido y estabilidad de aquel hombre que se mira a un espejo e inmediatamente se olvida de lo que vio. Uno al pensar dice, es absurdo que alguien olvide su rostro después de estudiarlo con tanto esmero. Pues así es de absurdo imaginar que alguien que estudie tan detenidamente la palabra de Dios y después se olvida de ponerla en práctica. O sea que la información que recibió no le hizo ningún bien. Entonces, una persona, ¿qué es lo que hace cuando está en el espejo? Se mira. ¿Qué es lo que hay dentro del aspecto de él? Alguna suciedad, quizás esté despeinado, pero con el espejo uno va poco a poco a mirar lo que no le gusta. Así mismo debemos ser nosotros, los cristianos, debemos mirar la palabra de Dios para hacer algo al respecto. ¿En qué es lo que estamos fallando? No solamente el hecho de almacenar cosas, sino ser hacedores de su palabra. Entonces, esto es lo importante. Busquemos la Biblia para leerla, sí,
para enseñarlo, para predicarlo. Pero debemos hacer todo esto sin olvidar lo más importante: ser cambiados por la Biblia. Debemos entender que aplicar la Biblia no es el deber del pastor, tampoco es el deber de la hermana Miriam, tampoco de los demás líderes. Es de todos los que nos hacemos llamar hijos de Dios. Dios nos bendice cuando vivimos constantemente de acuerdo a su ley. Por ella nos da la libertad. ¿Y cuál es esa ley? No es más que la voluntad de Dios presentada a través de la palabra revelada en la vida, en el ministerio y en las enseñanzas de Cristo. No hay prueba ni sufrimiento hoy que tenga que impedir que sigamos el plan de Dios en nuestras vidas. Los que están en Cristo están en la victoria. Tenemos el poder necesario para vivir por encima de todas las circunstancias y para honrar a Dios en nuestra forma de vivir. Yo quiero que este mensaje sea de bendición a su vida como lo fue para mí. Y el Señor tocó muchos aspectos en mi vida. Me habló de lo que estaba haciendo mal. Y muchos de esos lo puedo decir que yo lo buscaba a medias. Y el Señor a través de su palabra me habló tan detalladamente que no debo poner restricción ante el Espíritu Santo. Muchas veces estamos como un reloj que está cada rato mirando a que solamente media hora le queremos dedicar en oración, solamente 20 minutos de la palabra de Dios. Pero debemos que esto que fluya a través de los días, no pongamos límites, y que lo que el Señor nos habla lo pongamos en práctica. Por eso tenemos al Espíritu Santo de Dios. Él nos va a guiar en todas nuestras vidas. Y así fue de bendición para mi vida. Así que pongámonos de pie. Vamos a agradecer al Señor.